Buenos días, mi nombre es Valentina Velázquez. Mi nombre es Karen Samantha Morales Vázquez. Mi nombre es Gabriela López. Y hoy vamos a hablar sobre procesos del desarrollo por los sentidos, el tacto, gusto y el olfato. Bueno, los sentidos representan el punto de partida en la interacción del ser humano con el entorno, pues permiten captar estímulos físicos y químicos que luego son transformados en información significativa por el sistema nervioso central, en particular el tacto, el gusto y el olfato. Cumplen funciones vitales no solo para la supervivencia, sino también para el desarrollo de experiencias emocionales y sociales. El sentido del tacto posibilita percibir texturas, temperaturas y presiones, favoreciendo la interacción directa con el ambiente y alterando sobre posibles riesgos. Por su parte, el gusto desempeña un papel esencial en la identificación de nutrientes y sustancias nocivas, a través de la detección de sabores básicos que guían las preferencias alimenticias. Finalmente, el olfato, que se asocia de manera estrecha con la memoria y las emociones, ya que las vías olfatorias tienen conexiones directas con el sistema límbico. Comprender cómo funcionan estos sentidos resulta relevante en el ámbito de la psicología y las neurociencias, pues a través de ellos se evidencia el proceso por el cual la energía del entorno se convierte en experiencias conscientes con significado para el individuo. El caso que nosotras escogimos, pues no es un caso como tal, sino una enfermedad, el COVID-19. eh, Es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, identificado por primera vez en Wuhan, China, a finales de 2019. Se transmite principalmente por gotículas respiratorias y el contacto cercano, generando síntomas desde fiebre, tos y fatiga hasta cuadros graves de insuficiencia respiratoria. Más allá de su impacto en la salud, la pandemia representó un desafío global en términos sociales, económicos y psicológicos, lo que convirtió en el COVID-19 en una de las crisis sanitarias más relevantes del siglo XXI. Este estudio resulta esencial para comprender cómo interactúan los virus con el organismo humano y cómo los sistemas de salud responden ante emergencias de esta magnitud. Em, la pérdida del olfato, el anosmia y del gusto, ageusia, son síntomas sensoriales que pueden aparecer por diversas causas, entre ellas infecciones virales, traumatismos craneales, alteraciones neurológicas o enfermedades respiratorias. En los últimos años, ambos síntomas cobraron especial relevancia al ser considerados manifestaciones características de la infección por SARS-CoV. Em, en el caso del COVID-19, la hipótesis más aceptada indica que el virus no destruye directamente las neuronas olfatorias, sino que afecta a las células de soporte del epitelio olfatorio y genera una inflamación que interrumpe la transmisión de señales. Aunque en la mayoría de los pacientes estos síntomas son transitorios, en algunos casos pueden persistir y afectar significativamente la calidad de vida. Como el sentido del gusto se encuentra relacionado con el olfato, también se puede ver una afectación en este. Bueno, acá vamos a encontrar unas estadísticas entre los días y las afectaciones sintomatológicas que vamos a encontrar en las afectaciones de una población de 1000 personas más o menos, donde podemos evidenciar que el tema del olfato y el gusto pues tienen afectaciones en estas personas alrededor de entre los del cuarto al séptimo día más o menos en el tema del COVID. Como tal, el tema del tacto no se ve influenciado, pero pues más adelante vamos a explicar el por qué. Bueno, el tacto. eh, Ahora la pasas, por favor. Bueno, en el tacto vamos a encontrar las estructuras que intervienen en el sentido del tacto. Gracias. Vamos a encontrar las estructuras que intervienen en el sentido del tacto. Entonces, el tacto forma parte del sistema somatosensorial. Por esto, pues, podemos percibir estímulos como la presión,
la textura, el dolor, las vibraciones, la temperatura, y pues todo hace que intervengan ciertas estructuras claves. En estas estructuras claves vamos a encontrar la piel. Este es un órgano sensorial principal. Como podemos ver en la imagen, está compuesto por 3 capas. Una de ellas es la epidermis, la dermis y la epidermis. Entonces en la epidermis vamos a encontrar la parte más extensa como tal. Esta es la que actúa como una parte protectora y es la que tenemos externamente. En la dermis vamos a encontrar como los vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, receptores táctiles, y en la hipodermis es la capa más profunda, es la que podemos ver como con bolitas amarillas, que es todo el tema de la grasa y receptores de presión profundidad. Luego vamos a encontrar otra estructura importante que son los receptores sensoriales especializados. En estos pues se encuentran dentro de la piel, o sea en la capa principal, y responden a ciertos estímulos. Estos estímulos pues vienen por corpúsculos Meisen, que es el tacto ligero y vibraciones suaves. Vamos a encontrar los corpúsculos de Pacini, que es la presión profunda y vibraciones intensas. Vamos a encontrar los discos de Merkel, presión sostenida y textura. Vamos a encontrar los de Ruffini, que es el estiramiento de la piel, y las terminaciones nerviosas libres, que son como el dolor y las temperaturas, que es lo que nos permite cuando tenemos algún tipo de tacto, pues evidenciar si nos vamos a quemar, si está muy frío, si nuestro cuerpo aguanta o no. Luego vamos a encontrar otra estructura que son las vías nerviosas somatosensoriales. En ellas pues encontramos como todos los receptores que nos dirigen al cerebro, y esto lo hacen a través de nervios periféricos, mediante la médula espinal y también mediante el tálamo y la corteza somatosensorial en el cerebro, donde se interpretan pues, las sensaciones que tenemos todos. Pues gracias a esta interpretación entre la piel, los receptores y las vías nerviosas es que el cerebro puede interpretar lo que sentimos al tocar. Entonces por eso cada vez que nosotros tenemos como algún tipo de estímulo con algo que puede estar caliente y todo eso, pues se utilizan todas estas estructuras que generan como la vía para que nuestro cerebro interprete y dé significado a lo que estamos haciendo. ¿Por qué el COVID-19 no afectaría directamente este sentido? Bueno, pues porque el sentido del tacto, como ya les expliqué, forma parte del sistema somatosensorial. Esto incluye receptores de la piel y nervios periféricos, la médula espinal, y pues el COVID-19 como tal, aunque pueda afectar al sistema nervioso, no se ha demostrado que, digamos, afecte esas estructuras directamente del tacto. ¿Por qué? Pues porque el virus no invade directamente los receptores táctiles, a diferencia del olfato y el gusto, donde estos receptores están, digamos que expuestos al ambiente. El tacto tiene una protección que es la capa de la piel, la principal. Luego vamos a encontrar el sistema somatosensorial, que no es una vía de entrada al virus, a diferencia, pues digamos, en el tema de el olfato, y también vamos a encontrar unas alteraciones del tacto que son más sociales. De hecho, en el COVID-19 como tal no una afectación neurológica, sino social. En el tema del aislamiento, pues no pudimos tener tacto con familiares y todo eso, y generó de pronto unos problemas más emocionales y psicológicos que realmente algo de neurológico. Gracias. Entonces vamos a encontrar cuál vía es la que sigue que genere este estímulo hacia el cerebro. En el tema del tacto vamos a encontrar que pues existe una vía como tal, y la primera es la estimulación de receptores sensoriales. Más adelante voy a explicar. En la segunda vamos a encontrar la transducción, la tercera vamos a encontrar la transmisión por neuronas sensoriales, como cuarto paso vamos a encontrar la entrada a la médula espinal. En el quinto paso vamos a encontrar ascenso por vías específicas, y en el séptimo vamos a encontrar llegada al tálamo, y por último la proyección a la corteza somatosensorial. Entonces, bueno, ¿cuáles serían estos procesos que desarrollan internamente y estos elementos que permiten captar ese significado al tacto? Entonces, bueno, el tacto no es solamente sentir algo con la piel, es un proceso mucho más complejo, va un poquito más allá, que transforma un estímulo físico en una experiencia con sentido. Como les estaba explicando, es lo que nos permite diferenciar qué tiene calor, qué sentimiento estamos teniendo y cómo podemos comparar eso. Por ejemplo, cuando tocamos algo suave y sentimos que está a temperatura ambiente, lo podemos comparar con un pétalo o algo satinado o algo muy suave o como el algodón. Eso le da un sentido y un significado.
Entonces, en la recepción del estímulo vamos a encontrar que en la piel y el cuerpo hay receptores especializados, los cuales van a detectar la presión, la vibración, el estiramiento, la temperatura, el dolor, y tenemos también los propioceptores que están en los músculos y las articulaciones, lo cual nos detecta las posiciones y movimientos cuando generamos algún tipo de tacto. Luego vamos a encontrar la transducción, que son los receptores que convierten la energía física, como la presión, el calor, en impulsos eléctricos llamados potenciales de acción. Eso es lo que nos genera como los estímulos al cerebro. Luego vamos a encontrar la transmisión nerviosa, donde están los impulsos que viajan por neuronas aferentes hacia la médula espinal. Y luego vamos a encontrar los que ascienden por vías específicas, que son los lemsicomedial, donde está el tacto fino, las vibraciones y las propiocepciones, y luego las vías espinotalamánicas, donde está el dolor, la temperatura y el tacto grueso. Luego vamos a encontrar el procesamiento en el tálamo. El tálamo filtra, digamos que es un órgano que genera todo el tema de la organización y genera todo el tema de la información sensorial, donde es la que prácticamente se encarga de mandar las señales que son relevantes para enviarlas al cerebro. Luego vamos a tener el proceso y el elemento de la percepción en la corteza somatosensorial, donde después esta recibe la información. Luego vamos a encontrar la localización del estímulo, dónde ocurrió, por qué ocurrió, de qué estoy sintiendo, qué textura está teniendo, de pronto qué tipo de sensación fue, a qué me puede llegar a recordar. Luego vamos a atender la integración multisensorial. En esta, pues la información táctil se combina con otros sentidos. Luego la interpretación, el significado, aquí es donde hacemos la comparación de pronto con algo que ya hemos tenido algún tipo de experiencia, algo que se nos puede llegar a recordar, o de pronto es una sensación que podemos asimilar con algo, entonces pues es este paso. Y por último vamos a tener el proceso de respuesta motora o emocional, donde el estímulo requiere una acción, requiere una respuesta motora que vamos a reaccionar. De pronto si metemos la mano en el fuego, pues nuestra respuesta va a ser quitar la mano inmediatamente, buscar un poco de agua, y pues también nos puede generar una emoción, ¿no? Una respuesta emocional o como de placer, incomodidad, de molestia, de miedo. Entonces, pues el tacto es mucho más que sentir, es un proceso que involucra receptores, es un proceso que requiere elementos y pasos de vías para generar estímulos hacia el cerebro y hacia nuestras emociones y nuestros significados. Bueno, dentro del olfato tenemos diversas estructuras. Algunas de ellas son fosas nasales, epitelio olfatorio, bulbo olfatorio, nervios olfatorios, células receptoras. El olfato se inicia en la cavidad nasal como tal, donde las moléculas odoríferas son captadas por el epitelio olfatorio, que contiene pues las células receptoras encargadas de detectar los olores. Esas señales viajan a través del nervio olfatorio hasta el bulbo olfatorio, donde se realiza un primer procesamiento. Luego la información continúa por el tracto olfatorio hacia diversas áreas del cerebro, como la corteza piriforme, la amígdala del hipocampo, que permite entonces reconocer los olores. La zona olfatoria se sitúa en la parte superior de ambas fosas nasales. El epitelio olfatorio ocupa una pequeña área de 2,5 centímetros cuadrados y es donde se localizan las células sensoriales, donde la cavidad craneana se sitúa el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio y el área olfatoria primaria, en la base del cerebro. El bulbo olfatorio es una estructura ovoidal dimórfica y es donde se reciben los axones procedentes del epitelio y el bulbo olfatorio, estableciendo una conexión ambos. Los nervios olfatorios constituyen el primer el par craneal, donde se origina la mucosa del epitelio, y van hacia el bulbo olfatorio. Esas proyecciones van al hipotálamo, si bien no son directas, pero sí son muy complejas.
Las células receptoras son neuronas bipolares y su respectiva dendrita posee una serie de filamentos móviles. Estos junto con la secreción mucosa forman una capa que recubre el epitelio, y es en ellos donde se localizan los receptores olfativos. También tenemos las células de sostén, son células que regularmente son cilíndricas y alargadas. Estas atraviesan la anchura del epitelio y terminan en microvellosidades en su porción luminal. También tenemos las células basales, que son células epiteliales cúbicas localizadas junto a la membrana basal. Su función consiste en servir como células madre a las neuronas sensoriales olfatorias. ¿Cómo afecta el COVID-19 al olfato? Las disfunciones quimiosensoriales del olfato provocadas por el COVID pueden considerarse como excelentes predictores de la infección. Sin embargo, pues no están totalmente aclarados estos mecanismos fisiopatogénicos y las alteraciones que causan. O sea, no están aún bien investigadas al 100%. Se han considerado varias vías principales para explicar las alteraciones del olfato en pacientes con COVID-19. La primera es una vía normal, donde las moléculas odorantes se unen a una neurona receptora olfatoria. Se transmite información a través de la placa ciliforme de hueso. La segunda sería una obstrucción o congestión nasal y rinorrea, donde es posible que los olores no lleguen a la neurona olfatoria por aumento de moco. La tercera sería la pérdida de neuronas receptoras olfativas, con el bloqueo del proceso de codificación de la información o la muerte de la NRO. La cuarta vía sería la infiltración cerebral, que afectan a los centros olfatorios. Esto afecta a la modalidad sensorial porque el virus afecta a las neuronas del cerebro. Y por último, el daño de las células de soporte del epitelio olfatorio. Esto afecta a la transmisión de la información del olor. ¿Cuál es la vía que sigue la energía, estímulo, para que la información llegue al cerebro? En la nariz se halla el área de la recepción de estímulos químicos olorosos. El epitelio olfativo es un tejido delgado que recubre los huesos de la cavidad nasal. En este se sitúan millones de células con forma bipolar, como las neuronas sensoriales olfativas. Cada una de estas neuronas se dirige una prolongación dendrítica que termina en 20 o 30 cilios hacia la mucosa que recubre la parte superior de la cavidad nasal, lo que pues, permite aumentar la superficie de contacto entre la neurona y el mundo exterior. En esos cilios es donde ocurre la interacción, inicial entre el compuesto volátil y el sistema nervioso. Esos receptores olfativos situados en los cilios son proteínas que están plegadas con una forma y tamaño específico, en los que encajan las moléculas de olor como llave de cerradura, y es ahí donde comienza el proceso de la traducción química. Los axones de las neuronas sensoriales forman como unas de fibras nerviosas que transmiten la información del compuesto volátil hacia un sistema pues, nervioso central. Específicamente a los bulbos olfativos, al haber una sinapsis entre las neuronas sensoriales y primarias y los bulbos olfativos, se forman las estructuras que se llaman glomérulos. En el bulbo olfativo la información es recibida por dos tipos de células llamadas vitrales y empenachadas. Los axones de estas células se agrupan en un tracto que conduce la información a otras regiones del sistema nervioso, como la corteza piriforme, la amígdala, la corteza entorrinal, donde es susceptible el procesamiento más elaborado al conectarse pues, con otras áreas cerebrales como el hipotálamo y el hipocampo. También la amígdala es importante para conferir ciertas propiedades afectivas o aversivas. A los olores, pues la corteza entorrinal parece que contribuye a ciertos aspectos de nuestra memoria olfativa. De esa manera, pues los olores pasan directamente desde la nariz al sistema límbico, donde en la zona del cerebro se encuentran las emociones más primarias. ¿Cuáles son todos los procesos que se desarrollan internamente y los elementos que permiten que la información se capte y genere un significado? Y bueno, los seres humanos, la información proveniente del sistema olfativo se procesa al transmitirla a los núcleos corticales y subcorticales, integrándose los estímulos sensoriales en estructuras cerebrales que integran las emociones, la amígdala, hipocampo, núcleo accumbens. Las funciones cognitivo-conductuales, como corteza prefrontal, corteza temporal,
de aprendizaje y de memoria, a su vez regulan la conducta alimentaria también. Además, se tiene que destacar que pues, los estímulos olfativos están estrechamente relacionados con los recuerdos, por lo que la experiencia en la percepción de un olor puede moldear la evocación actual. Bueno, en la parte del gusto encontramos las estructuras que intervienen y, bueno, el órgano principal es la lengua. Las células del gusto se encuentran en el interior de las estructuras especializadas, que son los botones gustativos. Se alojan principalmente en la lengua y en el paladar blando. Estos se clasifican según su morfología. Las papilas fungiformes se encuentran a los bordes y punta de la lengua, detectando sabores dulces y salados. Las de mayor tamaño son las calciformes, ubicadas en la parte posterior en forma de V y detectan sabores amargos. Las papilas foliadas están en las laterales posteriores detectando sabores ácidos. Y las papilas más numerosas son las filiformes, que se encuentran en toda la lengua y que carecen de botones gustativos, pero su función pues no está en percibir sabores, sino textura. Vías nerviosas y procesamientos. El proceso de gustación comienza cuando los alimentos o bebidas entran en contacto con las papilas gustativas. Estas estructuras contienen células gustativas, que son células receptoras especializadas que responden a las moléculas de sabor presentes en los alimentos. Cuando una molécula del sabor interactúa con la célula gustativa, se genera una señal eléctrica que es transmitida a través de las fibras nerviosas hasta el cerebro, donde se interpreta como la señal eléctrica llega al cerebro. Se procesa en varias áreas, incluyendo la corteza gustativa, la ínsula y el tálamo. Estas regiones trabajan todas juntas para interpretar los sabores y generar la percepción consciente de ellos. Además, el sentido del gusto, como ya lo había mencionado anteriormente, está estrechamente vinculado con el olfato, lo que significa que el aroma de los alimentos puede influir significativamente cómo percibimos su sabor. El COVID-19 afecta el sentido del gusto principalmente a través de mecanismos que involucran tanto el sistema nervioso como las células de soporte de la cavidad oral y nasal. La pérdida o alteración del gusto se conoce como disgeusia o ageusia cuando es total. Las afectaciones que presenta el COVID-19 en el sentido del gusto. Se presenta la infección en las células de soporte epitelioral. El virus SARS-CoV utiliza el receptor ACE2 para entrar en las células. Estas proteínas están presentes en la lengua, especialmente en las papilas gustativas y en las glándulas salivares. Al infectarlas, se altera el funcionamiento de los receptores encargados de percibir sabores: dulce, salado, ácido y amargo, y pues la textura. Eh, Está la alteración del sistema olfativo. Gran parte de lo que llamamos gusto depende en realidad del olfato, y el virus puede dañar las células de soporte del epitelio olfativo en la nariz, afectando la percepción de aromas que complementan el sabor de los alimentos. Así, aunque las papilas gustativas funcionen, la experiencia global del gusto se ve reducida. También se encuentra la inflamación y daño nervioso, que es la respuesta inflamatoria al virus, que puede dañar los nervios relacionados con el gusto, como el nervio facial o glosofaringeo y vago. Esto provoca señales incompletas o erróneas hacia el cerebro, dando lugar a sabores metálicos, amargos o ausencia de sabor. Y están los efectos secundarios de la infección: la fiebre, la sequedad de boca por menor producción de saliva, y algunos medicamentos usados durante la enfermedad también contribuyen en la pérdida o alteración del gusto. Esta afectación puede ser momentánea, puede no afectar tanto, pero en algunos casos sí queda como una secuela. Bueno, ¿cuál es la vía que sigue la energía estímulo para que la información llegue al cerebro? La vía sigue la energía estímulo para que la información llegue al cerebro se conoce como arco reflejo, un circuito neuronal eh,
que permite una respuesta rápida e involuntaria a un estímulo. Este proceso implica una serie de pasos secuenciales. El primero, que complementa esta vía de estímulo, es el receptor sensorial. El viaje comienza con un receptor sensorial, una célula especializada que capta el estímulo de energía del entorno. Por ejemplo, en el caso del gusto, las células receptoras se encuentran en las papilas gustativas de la lengua, como ya lo he explicado anteriormente. En el segundo, en la neurona aferente sensorial, esta neurona transmite la señal al receptor sensorial hacia el sistema nervioso central y actúa como el primer mensajero llevando la información a la médula espinal o al tronco encefálico. En el tercero se encuentra el centro de integración, que es en la médula espinal o el cerebro. La información sensorial es procesada, se evalúa el estímulo y se toma una decisión sobre la respuesta apropiada. En la neurona eferente motora, esta neurona lleva el orden del centro de integración hacia el músculo o la glándula, el órgano efector, que ejecutará la respuesta. Y como quinto tenemos el órgano efector, que es el músculo o la glándula que realiza la acción. Por ejemplo, una contracción muscular o la sensación de una hormona. Em, El COVID-19, la enfermedad causada por el virus SARS-CoV, a menudo provoca la pérdida temporal o alteración del sentido del gusto, un síntoma conocido como augesia o disageusia, como lo había mencionado ya antes. Aunque la pérdida del gusto puede parecer una consecuencia directa de una infección en las células receptoras, la ciencia sugiere que el virus no ataca directamente a a estas células. En su lugar, el virus afecta a las células de soporte que rodean a los receptores gustativos. Estas células de soporte juegan un papel vital en el mantenimiento y la función de los receptores. Al dañar o inflamar estas células, el virus interrumpe el entorno que las neuronas del gusto necesitan para funcionar correctamente, impidiendo así que la señal del sabor llegue al cerebro. Esta interrupción en la vía del estímulo sensorial explica por qué el sentido del gusto se ve afectado. El estímulo, que es el sabor, no puede ser captado y transmitido de manera eficiente al cerebro debido a un daño colateral en las estructuras que lo apoyan. Bueno, ¿cuáles son los procesos que se desarrollan internamente y los elementos que permiten la información se capte y genere un significado? En el sentido del gusto inicia cuando las sustancias químicas de los alimentos llamadas castañas se disuelven en la saliva y entran en contacto con los receptores ubicados en los botones gustativos de la lengua. Allí distintos mecanismos permiten captar los sabores básicos, que son los iones de sodio producen el sabor salado, los protones generan el ácido, mientras que el dulce, amargo y umami se detectan mediante receptores acoplados a proteínas G que activan cascadas de segundos mensajeros. Estas interacciones generan la despolarización de las células gustativas que liberan neurotransmisores hacia las terminaciones nerviosas. La señal viaja a través de los nervios craneofaciales, glosofaringeo y vago, como se muestra en la imagen anterior, y hasta el núcleo del tracto solitario en el tronco encefálico. De allí el tálamo finalmente a la corteza gustativa en la ínsula y la corteza opercular. En esta área se interpreta el tipo e intensidad del sabor y se integra con otros sentidos como el olfato y la textura. Posteriormente, el sistema límbico y otras regiones cerebrales le otorgan un significado afectivo y de memoria, lo que permite que cada sabor sea percibido no solo como una sensación química, sino como una experiencia con valor nutritivo, emocional y cultural. Bueno, ya llegamos a la parte de conclusiones y con mis compañeras concluimos que la pérdida de los sentidos del gusto y el olfato en el contexto del COVID-19 no es un síntoma menor. Afecta significativamente la calidad de la vida, el apetito y la nutrición de los pacientes. Además, la anosmia puede ser peligrosa ya que impide detectar olores de riesgo como el humo o el gas. Estos síntomas suelen ser temporales con una recuperación que puede variar desde unos días hasta varias semanas o meses. En algunos casos, la puede ser incompleta, llevando a la parosmia, distorsión del olfato o la fantosmia, que es percepción de olores que no existen.
La presencia de estos síntomas ha servido como una señal temprana y distintiva de la de la infección por COVID-19, incluso en pacientes que no presentan otros síntomas respiratorios. La relación del COVID-19 con la pérdida del gusto y el olfato resalta la complejidad y la interacción de nuestros sentidos, así como la capacidad del virus para atacar de manera sistemática y peculiar diferentes funciones del cuerpo. Y también, como podemos ver, nuestros sentidos se encuentran muy conectados con nuestro cerebro y por medio de el sistema nervioso, y podemos concluir que todo está en el cerebro. Acá presentamos las bibliografías de todo lo que usamos y de dónde sacamos la información. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias.